Repensar la belleza desde la antropología de Leonardo Polo. Un ensayo de Blanca Castilla de Cortázar. Resumen. Este trabajo se propone profundizar en la ontología de la belleza como vía de acceso al conocimiento de la verdad y como fundamento de la moral, partiendo de la petición de Juan Pablo II que nos hizo a los filósofos de repensar los trascendentales, de parte de que tanto la verdad como el bien, por su relación con la inteligencia y la voluntad, son unos trascendentales relativos. Desde aquí, la cuestión se centra en la antropología trascendental de Leonardo Polo para indagar el respaldo trascendental de la verdad y el bien. En segundo lugar, se aborda la belleza en cuanto a armonía, que aún no solo las capacidades humanas, inteligencia, libertad y corazón, sino también a los seres humanos por el amor. Se advierte una gran sintonía antropológica entre belleza, unidad y amor, pues si bien la belleza contribuye a despertar el amor de complacencia, es este el que descubre la belleza del amado, viniendo a ser la unidad amante, amado y amor, la plenitud de la belleza. Sobre la famosa afirmación de Dostoyevsky en su novela El idiota, la belleza salvará al mundo. Hay quien se ha preguntado si fue una frase retórica o bien una profecía. Hoy podemos afirmar que se ha convertido en un ícono de la esperanza. La belleza y la esperanza. Esa esperanza se funda en algo profundamente humano. La belleza se capta en la experiencia, en un encuentro a veces inesperado con lo real, máxime si es una persona. Y en dicha experiencia, tras el asombro, surge la admiración, la primera emoción, inicio del saber y del amor. La emoción admira, la emoción admirada no es algo perdido, no permanece viva en cada corazón y puede despertar en cualquier momento, capacidad siempre nueva que renace en cada nacimiento. Con belleza y profundidad afirma Hannah Arendt que cada persona es alguien nuevo y cada vez que una nace, algo inédito aparece en el mundo. Alguien que no estuvo antes allí y que no volverá a estar. Una libertad que irrumpe, capaz incluso de cambiar el rumbo de la historia. Arendt, 1993. Lo radicalmente nuevo. Cada persona es siempre fuente de esperanza, potencialmente un posible integrador del equipo de los agustines, de todos modos,
los tiempos buscadores incansables de amor, de verdad y de belleza. Pontificio Consejo para la Cultura. Esa experiencia humana elemental tiene una peculiaridad importante, cierto carácter de universal, independientemente del lugar, del tiempo o de la cultura del que la vive. En la experiencia de la belleza, ya sea en la contemplación de una flor, de un paisaje, de una obra de arte, de haberse enamorado, de saberse amado, de un acto de generosidad o de fidelidad, se advierte un cierto modo de universalidad que permite la comunicación y el entendimiento entre quienes la han vivido. Cuando Juan Pablo II contemplaba las dificultades de la cultura contemporánea para aceptar la verdad, afirmaba: aún nos queda una experiencia humana elemental, refiriéndose a esas aspiraciones y anhelos que anidan en cada corazón, que contienen un carácter de universidad, si bien diferente a la aportada por la pura racionalidad, en cuanto fruto de la abstracción. Las experiencias elementales tienen una especie de gramática universal que todo el mundo puede entender y suscitan el afán de saber y el amor en una de sus primeras formas, que es el amor de complacencia, el quedarse admirado, fascinado ante la belleza del otro. De aquí que la vía emotiva, hoy apelada directamente, está capacitada para integrarse en el conjunto de las dinámicas humanas, intelectuales y amorosas, precisamente porque constituye su fuerte. Se encuadran aquí las palabras que, con acento profético, escribió Solzhenitsyn para el discurso de entrega del Premio Nobel de Literatura. Esta antigua triple unidad de la verdad, del bien y de la belleza, afirma, no es simplemente una fórmula caduca de desfile. Si, como lo dicen los sabios, las cimas de estos tres árboles están unidas, mientras que las ramas de la verdad y del bien, demasiado precoces y sin defensas, son aplastadas, rotas y no llegan a la maduración, puede suceder que extrañas, imprevistas, inesperadas, las ramas de la belleza crecerán y se extenderán en ese mismo lugar, y serán ellas las que de esta manera llevarán a cabo el trabajo de las tres. Solzhenitsyn. El camino es el optado por Hans Urs von Balthasar, con su estética teológica. En la introducción a su obra magistral, Gloria, el teólogo afirma que la palabra belleza será nuestra palabra inicial, expresando su alcance con relación al bien que ha perdido su contundencia, y cuando los argumentos demostrativos de la verdad han perdido su fuerza de conclusión lógica. Von Balthasar. La belleza y los trascendentales. Partamos en primer lugar de algunas reflexiones filosóficas habitualmente
la filosofía ha versado sobre la esencia de las cosas. Pensar el ser es mucho más escaso, por mucho más difícil. Y la principal aportación en cuanto al pensar es ser la doctrina de los trascendentales. Fue en la Baja Edad Media cuando se comenzó a usar este término, trascendentales, para designar las propiedades universales que el ser tiene en cuanto ser, aunque es doctrina que en gran parte pertenece a los griegos. Bastaría recordar cómo Platón situó el bien más allá de las ideas, como el trascendental por antonomasia. Y Aristóteles descubrió el carácter trascendental de la inteligencia al afirmar que el alma es, en cierto modo, todas las cosas. Dicho brevemente, todo ser, por el hecho de serlo, tiene al menos tres características trascendentales, siempre presentes independientemente de la situación, el lugar y el tiempo. Goza de una unidad interna que lo mantiene en la existencia. Es verdadero porque se muestra así como es en realidad, y es bueno porque desempeña bien su papel junto con los demás seres, ayudándolos a existir y coexistir. Unum verum bonum, unánimemente han sido consideradas las principales propiedades del ser. En Platón encontramos también la belleza a la que se refiere en muchos lugares y a la que dedica temáticamente no uno sino dos diálogos: Hipias Mayor, o de lo bello, y Fedro, o de la belleza. Sin embargo, Tomás de Aquino, que aporta una de las principales sistematizaciones con 6 trascendentales, no menciona la belleza. Parece ser que fueron los maestros franciscanos medievales Alexandro de Hales y San Buenaventura quienes, prolongando una tradición transmitida por Dionisio Areopagita y de San Agustín, añadieron al ser el pulcrum, inspirados seguramente en la experiencia de San Francisco, que en lo bello de las criaturas veía lo bellísimo. Todos los seres, incluso aquellos que no lo parecen, si se miran con afecto en los detalles y en todo, presentan cada cual a su modo una belleza singular. Y si no en la forma, en el modo en que todo viene articulado en ellos con un equilibrio y armonía sorprendentes. Por una parte, el pulcrum ha sido tema recurrente en los tratados de estética de la modernidad. Una característica de la doctrina de los trascendentales es la comunicación entre ellos. El lenguaje más técnico lo expresa diciendo que todos se convierten con el ser porque son sus propiedades, no las de la esencia. Sin embargo, los trascendentales no se convierten entre ellos. Señal de que su diferencia no es solo pensada. Y aquí encontramos otra peculiaridad de la belleza, pues converge no solo el ser, sino también
con otros trascendentales, en concreto con la verdad y con el bien, pues place a la inteligencia y a la libertad conjuntamente. De aquí que lo bello diga más que lo verdadero o lo bueno, porque dice la verdad y el bien conjuntamente, llegando directamente al corazón personal. Se trata, por tanto, de un trascendental, algo peculiar y englobador. Repensar la belleza. Comencemos con el texto de Fides et Ratio, en el que Juan Pablo II, el Papa filósofo, se dirige a sus colegas, comillas, a la vez que no me canso de recordar la urgencia de una nueva evangelización, me dirijo a los filósofos para que profundicen en las dimensiones de la verdad, del bien y de la belleza, a las que conduce la palabra de Dios. Esto es más urgente aún si se consideran los retos que el nuevo milenio trae consigo y que afectan de modo particular a las regiones y culturas de antigua tradición cristiana. Esta atención debe considerarse también como una aportación fundamental y original en el camino de la nueva evangelización. Juan Pablo II. ¿Por qué Juan Pablo II anima a los filósofos a repensar los trascendentales, el bien, la verdad, la belleza? ¿Por qué lo considera una aportación urgente, fundamental y original para la nueva evangelización? Esta petición puede parecer sorprendente, se puede comentar. Repensar la belleza, la verdad, el bien, la unidad, es que lo hecho hasta ahora no es válido o es que no es suficiente. Ciertamente, ya se ha hecho referencia al descrédito que actualmente padecen la verdad y el bien y el otorgamiento hecho a la belleza para hacer el trabajo conjunto de las tres. Sin embargo, Juan Pablo II aporta una razón de fondo que justifica su demanda. Como veníamos diciendo, la belleza se capta en la experiencia, pero a pesar de su carácter universal, la experiencia es solo el comienzo. Hace falta además fundamentar ese conocimiento intuitivo, buscar sus porqués. Estas son sus palabras, comillas. Donde quiera que el hombre descubra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, se le abre un resquicio de la dimensión metafísica de la realidad, en la verdad, en la belleza, en los valores morales, en las demás personas, en el ser mismo y en Dios. Un gran reto que tenemos al final de este milenio es el de saber realizar el paso tan necesario como urgente del fenómeno al fundamento. No es posible detenerse en la sola experiencia, incluso cuando ésta expresa y pone de manifiesto la interioridad del hombre y su espiritualidad. Es necesario que la reflexión especulativa llegue hasta su naturaleza espiritual y el fundamento en que se apoya. Juan Pablo II. Como se advierte, lo que se solicita es la reflexión especulativa sobre la espiritualidad humana y su enclave ontológico.
Esta necesidad se evidencia aún más ante la fractura de la cultura contemporánea que reclama pensar en la unidad. Contemplamos una gran parcelación del conocimiento, donde cada disciplina avanza por el camino sin conexión con las demás. Si esto ocurre en todos los campos, es más evidente en el antropológico, donde, como ya afirma Schiller a comienzos del siglo XX, cuando ya la antropología científica, la filosófica y la teológica de entonces no se comunicaban entre sí. Y a pesar de la proliferación de los conocimientos sobre el hombre, cabe decir, afirma, en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad. Schiller, 1928. Pero no se trata solo de advertir la necesidad de un imprescindible trabajo interdisciplinar. La situación es más compleja. Un siglo después nos hallamos además ante el hombre roto. Por una parte está su cuerpo, por otra su sexo, que hoy se pretende presentar como elegible. Por otra, su identidad, cada vez más difícil de conocer, y por otro lado, la razón, los sentimientos, el amor o la fecundidad. Esta fractura evidente y total del hombre reclama un mayor saber sobre lo que aún tantas dimensiones dispersas. Es lo que se viene denominando la cuestión antropológica, que está reclamando una profundización en el conocimiento de la intimidad espiritual de la persona. En este panorama se inserta la aportación de la belleza. ¿De qué manera? Hasta el momento, partiendo de los clásicos, los trascendentales, incluida la belleza, se han pensado desde el mundo exterior a nosotros, en la naturaleza y también en las obras de arte, en cuanto productos ya hechos. La vía exterior servía para llegar al Creador, a la plenitud del ser y de la belleza. Ese proceder legítimo y necesario hoy se advierte insuficiente. La vía pulcritudinis reclama la ampliada, porque aunque parece que es en el horizonte donde realmente se unen el cielo y la tierra, donde la verdad se unen, es en el corazón humano. De ahí que para avanzar en esa vía es urgente una profundización en el interior de cada persona. Se requiere una versión de la belleza no solo desde la realidad contemplada, sino desde quien la contempla, desde la antropología. Comencemos preguntando, por ejemplo, ¿qué relación hay entre belleza y el amor? Se ha nombrado ya el amor de complacencia, que nace ante la belleza del otro. También es sabido que el amor es el origen de todo bien, y que solo el amor colma el corazón y da sentido a la vida. Sin embargo, qué difícil parece pensar el amor. ¿Será también un trascendental? Pensando en estas cuestiones, me viene a la memoria una experiencia que narra Gabriel Marcel. Escribe que un día advirtió con enorme claridad que el ser
es el lugar de la fidelidad. Det kom lieu de la fidelité. ¿De dónde viene? Confiesa que esta idea que ha salido imperiosamente de mí en un instante, dado el tiempo, presente para mí la fecundidad inagotable de ciertas ideas musicales. Marcel. Una y otra vez se preguntaba asombrado por qué esas palabras tenían para él un valor tan luminoso que sin embargo no acertaba a explicar que la libertad, el amor y la fidelidad tienen que ver directamente con el ser. ¿Qué relación puede haber entre el ser y la fidelidad? Me preguntaba también cuando leí esto siendo estudiante, constatando que con la formación clásica que había recibido y la noción de ser que me habían enseñado hasta entonces, era difícil acceder a las cuestiones antropológicas. Parece que carecemos de términos con suficiente densidad para expresar lo que más importa. Será preciso admitir que hay realidades que escapan a la razón, las razones del corazón de las que habla Pascal. Realmente lo más importante no se puede pensar. Quizá estas preguntas puedan comenzar a disipar la extrañeza que a primera vista puede causar el mandato del Papa filósofo. En esta línea se sitúan también las reiteradas propuestas de Benedicto XVI de una ampliación de la razón frente al relativismo circundante y su esfuerzo por repensar la verdad unida a otras dimensiones humanas, como se advierte en la encíclica Caritas in Veritate. Lo cierto es que el mandato de su predecesor, el Papa filósofo, nacen de su convencimiento de que la teoría es imprescindible, aunque no sea suficiente para salir de la crisis. Repensar los trascendentales. Desde diversos ángulos se advierte que, siendo válida, la filosofía clásica resulta insuficiente para profundizar en la antropología, sobre todo tras la modernidad que ha planteado nuevas cuestiones antropológicas como la libertad sin acertar a resolverlas. De aquí que cada vez resulta más necesaria una ampliación de la perspectiva filosófica que resitúe los asuntos, entre ellos los trascendentales, en unas nuevas coordenadas que nos permitan tener una visión unitaria del saber y un mejor conocimiento de la subjetividad humana, que no necesariamente se identifica con el subjetivismo. Entre otras cuestiones, la doctrina clásica de los trascendentales ofrece algunos inconvenientes teóricos. Sobre ella se cierne la dificultad de confundirla con un planteamiento lógico donde lo universal se asimila a los conceptos o géneros supremos, es decir, con una universalidad mental y abstracta más que real. Por otra parte, está el número de los trascendentales, cuánto son realmente,
Se ha comentado que Tomás de Aquino enumera 6, y entre ellos no está la belleza. ¿Son todos los que están o están todos los que son? Sobre esto hay discusión, pero hay otras razones aún. Por ejemplo, después de formular la noción de acto de ser, la noción griega de ente no puede ser primaria, por lo que seguir manteniendo que el ente y no el ese es el primer trascendental comportaría un retroceso. En efecto, a lo largo de la historia se observa una ambigüedad en el tratamiento de la noción del ser. El primer trascendental, lo que le llevó a Zubiri, un filósofo que repensó con seriedad el orden trascendental, a poner la realidad como primer trascendental para obviar así, entre otras cuestiones, la confusión del ser con concepto general de la lógica. También hace falta reflexionar sobre el orden de los trascendentales. La modernidad ha antepuesto la verdad al ser, cambiando el orden, por lo que parece una de las causas de su inmanentismo. Por tanto, hemos de concluir que para continuar repensando la doctrina de los trascendentales haría falta ajustarla mejor. Abordaré esta cuestión de la mano de un filósofo actual recientemente fallecido, Leonardo Polo, que, proponiéndoselo o no, ha hecho lo que Juan Pablo II pedía al repensar los trascendentales. Comenzaré transcribiendo un importante texto sobre la libertad como clave de la cuestión, aparecido en 2014, en el que señala al menos 5 las tareas que, a su entender, habría que revisar al respecto. Comillas. El elenco medieval de los trascendentales es el siguiente: ente, 1, cosa, algo, verdad, bien y belleza. Este elenco requiere rectificaciones porque presenta algunos inconvenientes teóricos, de los cuales voy a señalar 3. En primer lugar, res y aliquid propiamente no son trascendentales. En segundo lugar, atendiendo a una gran averiguación tomista, en vez de ens como trascendental, conviene hablar de actus ascendi. Correlativamente, el unum trascendental se ha de entender como identidad originaria, ya que los actos del ser creados, la veritas y el bonum, que se llaman trascendentales relativos, han de encontrar un respaldo que sea también trascendental. Con otras palabras, la verdad es trascendental si no es también el intelecto. Con otras palabras, la verdad es trascendental si lo es también el intelecto. Y algo semejante hay que decir del bien. Es trascendental si lo es la voluntad.
Pero esto no es todo. Hay que precisar el sentido de los trascendentales para que todos los que se admitan lo sean, y para que el orden entre ellos no introduzca incompatibilidades. Por último, se ha de averiguar qué significa conversión de los trascendentales. Polo 2014. Aquí no podemos abordar todas las cuestiones. Mostraremos únicamente el marco global de su planteamiento para centrarnos solo en una, la más acorde con el tema que nos ocupa, acerca de los trascendentales en recesión, la verdad, el bien y su relación con la belleza. El modo en que Polo repiensa los trascendentales se acaba en una propuesta más amplia que, además de legítima, resulta muy clarificadora, de ampliar la ontología y el orden trascendental al advertir que no solo Dios es acto puro, sino que la creación comporta precisamente que hay otros actos de ser creados. El acto de ser del cosmos y el acto de ser de cada hombre, a quien él denomina segunda criatura. Además, el acto de ser el hombre, que es personal, espiritual y libre, es distinto al acto de ser el universo. Partiendo de aquí se desarrollan unos trascendentales que, aunque incoados, no se han enumerado ni desarrollado en la filosofía clásica, que él denomina trascendentales antropológicos. Como punto de partida, señalábamos, nos centraremos en la veritas y el bonum, que son, acierto, se describen como trascendentales relativos, al advertir que en ellos intervienen dos elementos: por una parte la realidad, el ser, y por otra la inteligencia o la voluntad. De aquí que parece conveniente encontrar para ellos un respaldo trascendental, no solo en el ser, sino también en el otro integrante que entra en escena. Repitiendo sus palabras, la verdad es trascendental si lo es también el intelecto, y algo semejante hay que decir del bien. Es trascendental si lo es la voluntad. Polo 2014. Dicho con otras palabras, Polo pone de relieve en el marco de una filosofía realista que existen dos modos de trascender lo conocido. Uno hacia afuera, hacia lo extramental, lo que está allende de lo pensado, lo transfísico en la metafísica. Este es el aspecto desarrollado por los clásicos. Pero hay un segundo modo de trascender lo conocido, trascenderlo hacia adentro, hacia la intimidad, es lo transinmanente, lo trascendental espiritual, lo que hace posible llegar a la verdad y al bien. En el fondo es lo que Aristóteles ya barruntaba al afirmar que el alma puede ser, en cierto modo, todas las cosas.
Pues bien, en este segundo elemento del binomio de la verdad y del bien, donde escasea la reflexión, como se advierte en algunos intentos de superar los inconvenientes del subjetivismo y de restablecer el realismo, con una insuficiente reflexión sobre la subjetividad humana, que también es real y sin la que no sería posible ni la verdad ni el bien, que son trascendentales relativos. La inteligencia cognoscente habría realidad extramental, lo que Zubiri denomina verdad real. Sin inteligencia cognoscente habría realidad extramental, lo que Zubiri denomina verdad real. Zubiri, inteligencia sentiente, pero no verdad en sentido estricto, porque la verdad de suyo reside en la inteligencia. De aquí que nuestro autor haya hecho un gran esfuerzo para profundizar en el acto de ser del hombre tan real o más que el acto de ser de la realidad externa, partiendo de la distinción tomista entre esencia y acto del ser. Aplicando dicha distinción a la antropología, advierte que esta distinción real se da en el hombre de una manera mucho más radical y neta que en cualquier otra criatura. Para comprender antropológicamente la dualidad radical en el hombre, conviene advertir primero en qué sentido hablamos de esencia humana. A la consideración de dicha esencia se llega cuando a la naturaleza se le añaden hábitos que constituyen su perfección más elevada. La coexistencia del hombre, lo que ya los clásicos denominaron como una segunda naturaleza, mientras que la esencia del cosmos está regida por leyes fijas, es una esencia cerrada que es lo que es nada más. A diferencia de ella, el hombre tiene una esencia abierta, en palabras de Zubiri, capaz de crecimiento. Este crecimiento se explica en primer lugar porque el hombre, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de tener. Esa capacidad se refleja en la esencia humana, tanto en el cuerpo como en la psique, a través de las destrezas corpóreas y la inmensa gama de hábitos intelectuales y morales. Respecto a la diferencia en cuanto al acto de ser, Polo afirmó desde los años 80 que todo el cosmos tiene un solo acto de ser, mientras que cada persona tiene el suyo propio. Esta misma idea es defendida por otros autores, en concreto por Zubiri, hablando de la sustantividad en su obra La estructura dinámica de la realidad. Afirma varias veces que el cosmos es una sustantividad en su conjunto, mientras que cada persona es una sustantividad en sí misma. En definitiva, advierte que el hombre se distingue del cosmos tanto en su esencia
como en su acto de ser, porque su acto de ser es libre y su esencia capaz de hábitos. El ser humano no es un ser fijo, ni un robot que en cuanto deja de ser útil para la sociedad sobra. Tampoco parte de una manada movida por el afán de placer o de utilización de unos por otros. Es un ser creciente y puede crecer siempre. La razón más profunda es porque su acto de ser es espíritu y el espíritu de suyo no declina ni se oscurece tampoco en el atardecer de la vida. Libertad humana que Polo sitúa radicalmente en el acto de ser en cuanto distinto de la esencia. Impulsa un crecimiento irrestricto y le hace crecer en su esencia y también expandir su espíritu. Por otra parte, en virtud de la diferencia entre la esencia y el ese, más profundamente que la capacidad de tener, el hombre posee la capacidad de dar. De dar lo que tiene y de dar lo que es. La capacidad de dar es más profunda que la capacidad de tener porque tiene que ver con el acto de ser, que para él se identifica con la persona. Complementariamente, esta cuestión se esclarece con la reflexión de Zubiri, que también pensó muy a fondo la noción de persona y describe lo que diferencial del quién personal justamente como la autopropiedad de su propio ser o realidad. Complementariamente, esta cuestión se esclarece con una reflexión de Zubiri, que también pensó muy a fondo la noción de persona y describe lo diferencial del quién personal justamente como la autopropiedad de su propio ser o realidad. Un ser que le ha sido dado, pero para que sea suyo. Y si es suyo, lo más propio de la persona es la capacidad de dar. Los trascendentales antropológicos. Pues bien, partiendo de que el acto del ser del hombre es distinto del cosmos, la propuesta poliana es descubrir que el acto del ser humano, en cuanto distinta de su naturaleza y de su esencia, la naturaleza desarrollada por los hábitos, puede tener y tiene unas características trascendentales propias. Esto es lo que denomina como trascendentales antropológicos, propiedades del acto del ser hombre, pero no del cosmos o ser en general. Antropología trascendental primera, la persona humana, 1999. ¿Cuáles serían esos trascendentales característicos del acto de ser personal? Lo expondré brevemente y sin tecnicismos. El acto de ser personal, la coexistencia.
En primer lugar, hay que describir mejor el acto del ser propio del hombre, que es primer trascendental antropológico, un acto de ser que cada cual recibe para que sea suyo. Este acto se distingue del actor del ser del cosmos, que es participado por el resto de las substancias del mismo. Porque no es ser a secas, sino ser con, mit sein, como comenzó a denominarlo Heidegger, aunque apenas lo desarrolló, o mejor aún, ser para, en expresión de Levinas. El acto de ser humano está abierto desde adentro, tanto a Dios, a quien tiene su origen, como al otro humano, a su semejante. Este acto de ser es propiamente la persona en cuanto distinta de su naturaleza o esencia. Esto supone dar un vuelco total a la definición de Boecio. La persona no es el todo humano, sino su acto de ser. Castilla de Cortázar, 2017. Se podría decir así como los capadocios describieron la persona divina como relación subsistente. De alguna manera, la persona humana también es una subsistencia abierta y por tanto relacional desde su propio acto de ser. Polo lo llama coexistencia, desarrollando que una persona humana no puede ser ella sola, como sería pensable para una sustancia, las nómadas de Leibniz. Donde hay una persona, hay al menos otra. No se trata simplemente de que seamos muchos, afirma, sino de que una persona sola es un absurdo total, no una contradicción, sino un imposible. La coexistencia del hombre, Polo. Una persona única sería una desgracia absoluta. Polo. Presente y futuro del hombre. Porque no tendría con quién comunicarse ni a quién darse, a quién destinarse. En efecto, no tiene sentido una persona única. Las personas son irreductibles, pero la irreductibilidad de la persona no es aislante. Presente y futuro del hombre, 2012. Coexistencia significa en la persona es la índole dialógica, no monológica. La persona está abierta radicalmente a otras y en definitiva está abierta a un Dios personal. De aquí que la intersubjetividad sea originaria, primordial, indeducible de toda persona. Es originaria y constitutivamente coexistente, abierta y dual. No puede existir sola. En resumen, la persona no pertenece al plano predicamental, sino trascendental. En este acto de ser del hombre, entendido como coexistencia abierta, el primer trascendental antropológico
que a su vez tiene otras características o propiedades propias de ese peculiar acto de ser, no de su esencia. Polo distingue la inteligencia, la libertad y el amor. Antropología trascendental. La persona humana. La inteligencia. La inteligencia se ha considerado en la tradición como una facultad del alma, por tanto, encerrada en el nivel predicamental. Polo parte y repiensa la distinción aristotélica entre entendimiento agente y entendimiento paciente, que, como sabemos, Santo Tomás interpretó como dos potencias del alma. Pero no está claro que sea así. El entendimiento paciente, si es una facultad, es una memoria intelectual capaz de procesar información, cosa que pueden hacer con más velocidad y eficacia los ordenadores. Sin embargo, el ser humano tiene otra dimensión de la inteligencia, el llamado entendimiento agente. Es la inteligencia como luz lee dentro de la realidad. Intus leyere, siguiendo la etimología, distinguiendo entre lo real y lo virtual. Esta dimensión de la inteligencia es una propiedad del acto del ser humano y pertenece al nivel trascendental. Sobre esta cuestión, Zubiri tiene páginas sublimes, pues sitúa la inteligencia a nivel trascendental. Castilla de Cortázar, noción de persona en Xavier Zubiri, una aproximación al género y la razón por la que critica otras nociones de persona como la de Boecio o la de Ricardo de San Víctor, muy valorada por él desde otros ángulos. En definitiva, la inteligencia así considerada como acto y como luz es una propiedad trascendental del ese humano, y su nivel ontológico no es la naturaleza o la esencia, sino una propiedad del ese humano. De ahí su carácter transversal, trascendental. De ahí que la inteligencia como acto viene a ser el correlato trascendental por parte del cognoscente, por el que nos preguntábamos que permite la trascendentalidad de la verdad. La libertad. ¿Y cuál sería el correlato trascendental que contribuye al trascendental bien? Se habla de la voluntad, pero al igual que Aristóteles distinguía entre el entendimiento agente y el paciente, y el primero es el considerado como un trascendental de la persona, de un modo paralelo a nivel de la tendencia espiritual, se puede distinguir entre la voluntad como facultad perteneciente al alma humana y la libertad. La libertad, entonces, pasaría de quedar encerrada como mera característica de algunos actos a ser la condición de posibilidad de las acciones más plenas y de la autodeterminación de la persona. La libertad en Polo deja de ser catalogada como un principio causal propio del acto de ser
del cosmos para pasar a ser el a priori para el don. La persona en cuanto tal es sobre todo capaz de darse. El sentido de la libertad no es la indeterminación, como dijera Sartre, sino la capacidad para darse, para destinarse en favor del bien de otro. La libertad trascendental sería entonces el correlato trascendental que responde al bien. El amor. Por último, Polo habla de un tercer trascendental antropológico, el amor. Para él, el bien se queda corto en antropología y afirma que en antropología el bien es el amor. Ahora bien, el amor es un trascendental muy peculiar que se distingue de los demás, así como la inteligencia y la libertad se convierten en el acto de ser del hombre y son propiedad del poseedor y en cierto modo intransferibles. El amor manifiesta de un modo más claro que no es un trascendental unipersonal. El amor, más acorde aún con el Min Sein, que es la persona, su ser remite a la pluralidad de personas, porque el amor requiere un destinatario, un don libre, pero para hacerlo requiere ser aceptado. El amor comienza en la correspondencia. El don que se da o es aceptado o no llega a ser don. Por tanto, el amor nos abre plenamente a un acto de ser de otra magnitud que el del universo, e incluso del acto de ser de una persona considerada individualmente, y explica por qué una persona no puede ser sola. El amor ayuda a penetrar mejor en el acto de ser del hombre, pues así como la libertad y la inteligencia, decíamos, aunque abiertas, son propiedad del poseedor, en cierto modo intransferibles. El amor requiere al menos dos personas. El don que se da o es aceptado o no llega a ser don, y el dar y el aceptar en su diferencia solo adquieren sentido en el amor, que es unión, unidad al menos de dos, unión con, comunión de personas. Nos encontramos entonces en una perspectiva en la que el amor, lo más noble de la existencia, puede ser pensado como un trascendental antropológico y desarrolla una ontología del amor. Estamos en un marco donde la luz que recibió Gabriel Marcel de que el ser es el lugar de la fidelidad puede ser explicada. Profundizar en la doctrina de los trascendentales, después de haber distinguido entre el acto de ser del hombre, de una esencia, y del acto de ser y de la esencia del cosmos, da lugar a una ontología del amor. El amor es una característica trascendental del ser del hombre que requiere pluralidad de personas, al menos dos, pues nace en la unión entre ellas. Esto supone, entre otras cosas, descubrir que la interpersonalidad no es algo extrínseco, sino constitutivo y radical,
en el ser humano. Desde la noción de persona como coexistencia, la persona y la relación con el otro se encuentran en el origen. La belleza, la unidad y el amor. Ahora bien, y la belleza y la antropología, pues ni la belleza ni la unidad han comparecido propiamente en el elenco de los trascendentales antropológicos. ¿Es la belleza un trascendental antropológico? ¿Lo es la unidad? La respuesta podría estar en relacionarlas con el amor. Nos adentramos ya de lleno en repensar la belleza, cuestión nada fácil. Ya Platón concluye el Hipias Mayor, poniendo en boca de Sócrates aquello de que lo bello es difícil. Platón, Hipias Mayor. Y pretendemos hacerlo desde el punto de vista antropológico. Para ello probaremos con la alternativa de pensar a la vez la unidad, la belleza y el amor, pues el amor comporta unidad en la pluralidad y algo similar ocurre con la belleza. La belleza a una verdad y bien y las dinámicas humanas. Un primer aspecto de cómo belleza y unidad se entrelazan se advierte en lo comúnmente aceptado de que lo bello dice más que lo verdadero o lo bueno, porque dice la verdad y el bien conjuntamente. De aquí que la belleza, dicho con un lenguaje algo más técnico, se convierte no solo con el ser, sino también con la verdad y el bien al mismo tiempo. En efecto, la belleza, llegando directamente al corazón personal, consigue aunar las distintas dinámicas humanas, inteligencia, voluntad y sentimientos a los que se refiere el corazón. Cognoscitivamente la belleza, por tanto, convoca y cautiva simultáneamente a todas las facultades humanas. Entre las dinámicas que mueven al hombre, la más difícil es explicar. Entre las dinámicas que mueven al hombre, la más difícil es explicar son las emociones, que ocupan un lugar importante allí donde la belleza acontece. En ellas pueden distinguirse más superficiales, psicosomáticas, y otras más profundas que tienen que ver con el espíritu, con la persona misma. Son los afectos. Los afectos tienen un matiz espiritual porque son despertados por la verdad y la admiración. Por ello, parecen necesaria una breve alusión a ellos. El amor a la verdad lleva consigo la admiración, que une la verdad y la belleza. Cuando la verdad resplandece, captamos la belleza, admiramos, y la admiración nos anima a seguir profundizando en la verdad. La admiración se transforma en amor hacia lo más noble y digno de la realidad, que son las personas. A la persona se le ama con el amor que lleva consigo el gozo. El amor es un acto de voluntad que se goza en la verdad del otro, que es radical porque consiste en su realidad personal.
El gozo va acompañado por un sentimiento positivo que seguramente es uno de los más importantes, a saber, el respeto. Y la admiración conduce, en último término, a un sentimiento que acompaña a la adoración, en la que intervienen la inteligencia y la voluntad que se dirige al bien supremo, que es el más admirable, los sentimientos humanos. Polo. En la belleza confluyen verdad y bien. La belleza se convierte, hemos dicho, no solo con el ser, sino también con la verdad y el bien. Pero además, al captar la belleza, se aunan inteligencia y libertad, y conjuntamente se conmueve el corazón, alcanzando la unidad de cada ser humano. Se entiende ahora mejor las afirmaciones del divo Barsotti, el misterio de la belleza, hasta que la verdad y el bien no se han convertido en belleza. La verdad y el bien parecen permanecer de alguna manera extraños al hombre. Se le imponen desde fuera. El hombre se adhiere a ellos, pero no los posee. Exigen de él una obediencia que, en cierto modo, lo mortifica. Estas palabras, que son matizables, pues la verdad se reconoce y está propiamente en la inteligencia más que en la realidad, por lo que es ya interior y no extraña al hombre. Expresan de alguna manera que la belleza confirma y refuerza que la verdad y el bien no son algo extrínseco al hombre, sino que residiendo en la intimidad humana se mueven desde adentro. Belleza, desinterés, amor y don. Sigamos analizando otras peculiaridades de la belleza. Tomás de Aquino señala 3 rasgos fundamentales: la perfección, armonía y el esplendor. Aquino, Summa Theologia. De entre ellas, interesa destacar la armonía, que es el resultado del orden y conjunción de diversos elementos. Además, se podría añadir otras características importantes de la belleza: el desinterés. La belleza no es utilitarista, es desinteresada. Es como la flor que florece por florecer. Poco importa si la miran o no, afirma el místico Angelus Silesius. Pero ¿quién no se deja fascinar por una flor que sonríe gratuitamente al universo? La belleza no pide nada, simplemente se muestra y puede ser admirada, contemplada, amada, gozada, respetada, adorada. San Agustín pregunta: dime por favor, ¿qué podemos amar sino lo bello? De aquí que belleza y amor estén profundamente relacionados. Por una parte, la belleza suele despertar el amor, pero es el amor en que descubre en profundidad la belleza del amado. Y a su vez el amor tiene que ver con el don, con que alguien
le sea dado o alguien, y éste sea aceptado. Es más, están íntimamente relacionados, como ya señalan los grandes autores. Según dice el filósofo, afirma Tomás de Aquino, don es propiamente entrega sin deber de devolución. Esto es, que se da sin intención de recibir algo a cambio. Esto implica donación gratuita. La razón de la gratuidad en la entrega es el amor, pues hacemos regalos a quienes deseamos el bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor con el que le deseamos el bien. Por eso es evidente que el amor es el primer don por el que todos los dones son dados gratuitamente. Aquino, Summa Teleioiae. De aquí que el amor, en cuanto don desinteresado de sí, no busca nada a cambio excepto el bien del amor, que es ser correspondido, porque sin correspondencia no hay amor. La intención principal del amante, dice en otro lugar el Aquinate, es a su vez ser amado por el amado, pues el esfuerzo del amante se dirige a atraer al amado a su amor. Y si esto no sucede, es necesario que ese amor se disuelva. Aquino, Summa contra Gentiles. El don, como el amor, no pide nada excepto ser aceptado, y esto podríamos decir por propia supervivencia, pues si no es aceptado, el don ofrecido no llega a ser tal. El don, como el amor, solo son en correspondencia si el dar coexiste con el aceptar. En las últimas décadas ha proliferado la hermenéutica del don en el campo fenomenológico y antropológico. Entre ellos, Juan Pablo II explora en un importante texto inédito recientemente traducido cómo la conciencia del don aparece en la creación. Comillas. Dentro de la creación podemos decir que el ser humano, al que Dios creó a su imagen, varón y mujer, crear en este caso significa todavía más, pues Dios entrega a una persona a la otra. Entregó al hombre varón la feminidad de ese ser humano que se le asemejaba, le hizo su ayuda y al mismo tiempo entregó el varón a la mujer. Por tanto, desde el origen el hombre es dado por Dios a otro. La mujer se le da al hombre varón para que él pueda entenderse a sí mismo, y recíprocamente el varón es dado a la mujer con el mismo objetivo. Deben confirmar uno a otro su humanidad, sorprendiéndose de su doble riqueza. Juan Pablo II, el don desinteresado. Belleza, admiración y amor de complacencia. Juan Pablo II sigue exponiendo cómo la sorpresa de los dones del otro es, en primer lugar, fuente de admiración. De aquí que, aunque el amor tenga muchas facetas, la primera de ellas es el amor complaciente. La complacencia desinteresada, donde domina sobre todo la belleza. Dios crea en sus corazones la dimensión interior de la amorosa complacencia, en la que
domina sobre todo la belleza, antes incluso que la llamada al matrimonio. La primera de ellas es la complacencia desinteresada, amor complaciente. Dios, que es amor, transmite esta forma de amor al hombre. Los ojos del Creador, que abarcan todo lo creado, se posan ante todo en el hombre, que el objeto de la singular complacencia del Creador. Dios, que es amor, transmite esta forma de amor al hombre. Los ojos del Creador, que abarcan todo lo creado, se posan ante todo el hombre, que el objeto de la singular complacencia del Creador. Dios contempla al varón y a la mujer en toda la verdad de su humanidad. Él mismo encuentra en esa verdad su complacencia creativa y paterna, y esta desinteresada complacencia la inserta en su corazón. Los hace capaces de recíproca complacencia entre ellos. La mujer se revela ante los ojos del varón como una síntesis particular de la belleza de la entera creación, y él se revela de manera similar a los ojos de ella. Juan Pablo II, el don desinteresado. La belleza en un primer momento produce asombro, suscitando admiración, gozo, fascinación, entusiasmo, hasta llegar al amor, pues hace ver en el otro alguien al que amar. En último término, conduce a la fuente de a Dios. Dieper, 1965. En la creación, Dios libera en el hombre una enorme aspiración a la belleza que se convertirá en el sentido de la creación humana, en la búsqueda de encarnaciones siempre nuevas de aquella admiración que para el hombre resulta indispensable como el alimento y el agua. Norwid, poeta polaco, describió que la belleza existe para sorprender al trabajo y el trabajo para poder resucitar. Si el hombre resucitara realmente a través del trabajo, a través de las distintas labores que lleva a cabo, es precisamente gracias a la aspiración que le da la belleza. La belleza constituye para el hombre una fuente de energía. Supone la inspiración para el trabajo, la luz que lleva consigo en medio de las tinieblas de la existencia humana, que permite superar con el bien cualquier mal o sufrimiento, puesto que la esperanza de la resurrección no puede defraudar. Juan Pablo II, el don del desinteresado. La belleza y la unidad entre las personas. Sin embargo, para los dones recibidos en la creación, el más importante es la posibilidad de que el amor nazca y con él la comunión de personas, la unidad de los dos, que será como una imagen de la unidad divina. Al crear a la mujer y ponerla ante el hombre, Dios liberó en el corazón de este último la conciencia del don. Ella es mía y ella es para mí, y gracias a ella yo puedo hacerme don, ya que ella misma es don para mí. Creando al hombre como varón y mujer,
Dios transmite a la humanidad el misterio de la comunión, que es contenido de su vida interior. El hombre es introducido en el misterio de Dios a través del hecho de que su libertad se somete al derecho del amor, y el amor crea la comunión interhumana. Y esta comunión es la clave de la singular semejanza del hombre con Dios. Juan Pablo II, el don desinteresado. Ciertamente la historia del hombre sobre la tierra, especialmente entre el varón y la mujer, manifiesta la ruptura de este plano originario. Aún y todo en la humanidad persiste el deseo y la novedad de la belleza que Dios concedió al hombre al crearlo varón y mujer. La nostalgia del corazón humano de aquella belleza originaria que el Creador otorgó al hombre supone al mismo tiempo la nostalgia de la comunión en que se revela el don desinteresado. Esta belleza y comunión no son un bien perdido para siempre, sino que son un bien que recuperar. Y se recupera con el amor. Turoldo postula: la verdad y el bien no bastan para crear una cultura, ya que no parecen suficientes por sí solos para crear una comunión, una unidad de vida entre los hombres. Turoldo, 1988. Sin embargo, la belleza convoca no solo aúna todas las capacidades dinámicas del hombre, hasta sus más profundos afectos, como ya se ha señalado. La belleza aúna también a las personas, las une entre sí. Amor y belleza están muy relacionados, pues el amor más verdadero es el amor de la verdad, y a la belleza, verdad son lo mismo, y el amor sin verdad no existe. En definitiva, como ya señalamos, desde el punto de vista antropológico, el bien se queda corto. En antropología, el bien es el amor, y el amor es ante todo unidad, comunión de personas. La perspectiva conjunta de la belleza y el amor se abre directamente a una fundamentación de la moral, cuya clave es el doble precepto de la caridad. Esto significa que dicha fundamentación está reclamando una ampliación antropológica para apoyarla más allá de la naturaleza, en el orden trascendental, el personal. La dignidad personal que conlleva ser persona permite descubrir un tipo de universalidad más profunda incluso que la común naturaleza. Castilla de Cortázar. Dignidad personal y condición sexuada. Un proseguir en antropología. Comenzábamos señalando que la belleza como ícono de la esperanza, pues salvar la belleza será salvar al hombre. Pontificio consejo para la cultura. Pues bien, la esperanza que la belleza genera está relacionada con el amor. Es la esperanza del amor. La vía pulcritudinis y María. La fascinación que produce la belleza y el amor de complacencia que nace de ella hace realidad su significado original en sánscrito, Bet el Za, que significa el lugar donde Dios brilla. Y donde brilla Dios,
Dios brilla en la creación, principalmente en la del ser humano, creado a su imagen, varón y mujer, como se ha comentado. Por otra parte, la resurrección de Cristo, el más bello de los hijos de los hombres, es la revelación de la belleza absoluta, la revelación ya preanunciada en el monte Tabor. Los ojos de los apóstoles quedaron encantados a la vista de esta belleza, desearon permanecer en su círculo y la belleza de la transfiguración les proporcionó la energía para sobrevivir a la humillante pasión de Cristo transfigurado. Juan Pablo II. El lugar donde Dios brilla. Hemos hecho referencia a la creación del hombre y a la resurrección. Finalmente, no podrían aplicarse estas palabras a María, la bendita entre todas las mujeres. Cuentan los Dostoyevsky que iba todos los años a contemplar la hermosa Madonna Sixtina de Rafael y permanecía largo rato en contemplación delante de esa espléndida Grun 2014. La persona de la Virgen y su belleza ha sido la mayor fuente de amor, de complacencia de la historia, con un significado que aún está por terminar de desentrañar. Juan Pablo II. Pienso que cada hombre varón, prescindiendo de su estado y de su vocación de vida, debe oír al menos una vez en la vida las palabras que escuchó José de Nazaret. No temas tomar contigo a María. No temas tomar contigo significa haz todo lo que sea a fin de reconocer el don que ella es para ti. Deberías hacer todo lo que esté en tu mano a fin de reconocer este don, para demostrarle a ella misma que es un valor irrepetible. Juan Pablo II, el don desinteresado. La belleza, el lugar donde Dios brilla, se visualiza sobre todo en la persona del Verbo encarnado y en su Madre María, justamente porque las mejores imágenes de Dios, aún así, una sola persona no es la plenitud de la imagen de Dios. Él mismo, que comenzó describiéndose a sí mismo en el Sinaí como el yo soy, que dice de sí mismo que es luz de la verdad, finalmente dice que es amor. Una persona refleja la belleza de Dios, pero la plenitud de la belleza está en el amor que aúna, en la unión entre las personas. La mejor imagen de la verdad de las tres personas unidas en la unidad de los tres, el amor que es Dios. El amor es la belleza, el Espíritu Santo, la hipóstasis del amor, como le llama Juan Pablo II. Es la personificación de la belleza, el Dios de la hermosura. Y María, su imagen más perfecta en la tierra. Terminaré con otras palabras de Leonardo Polo, al que se ha citado mucho anteriormente. La Virgen nos reúne en torno. La Virgen es el símbolo y la realidad de la unidad. Es nuestra madre y es
la madre de la unidad, es la madre de la iglesia y es la madre de Cristo. En ella está reunido todo cuanto se ha podido separar, desintegrar, romper, hacerse conflicto. Ella es la reunión y es eso. La Virgen es la madre de todo. Y además, la unidad es la belleza. Así, la forma por la cual es bella la Virgen es porque lo reúne todo. Reunirlo todo es lo característico de la belleza. Polo. Belleza y verdad son lo mismo y el amor sin verdad no existe. En ella brilla Dios y como madre que es, nos permite también brillar por ella. Fin de este magnífico ensayo.